Shalom familia, hoy vamos a hacer un pequeño compartir para mostrarles a ver algunas diferencias que puede haber cuando buscamos información entre estudiar el Nuevo Testamento en el griego según gramaticalmente y cómo se lee y las palabras en griego y la gramática a entender que el Nuevo Testamento griego lo escribieron judíos que hablaban hebreo, arameo, con un pensamiento hebreo semítico y no griego occidental. No escribieron en griego el Nuevo Testamento, pero con un pensamiento hebreo. Entonces a veces hay que ver esa diferencia. Y me puse a preguntarle a la inteligencia artificial de mi computadora y hacer preguntas, y es lo que quiero compartirles hoy, qué es lo que estuvo diciéndome la inteligencia artificial. Lo que ven, vamos a ver, el tema es que pasa mucho a veces con la inteligencia artificial que según lo que vos le preguntes, la inteligencia artificial te va a contestar a ti, la pregunta que tú le hagas. Entonces, a veces tenés que tener los conceptos bien claros para saber cómo preguntarle, para saber qué decirle, para preguntarle a la inteligencia artificial o sacarle algo más de lo que solo por ella te pueda entregar, hacerla trabajar en serio. Entonces, vamos a ver, es algo sencillo, hay muchísimas preguntas más que se le podría hacer, pero me gustó en el sentido una conclusión que llegó, y tampoco lo quiero hacer demasiado largo este video, pero vamos a estar analizando, le pedí a la inteligencia artificial que me analice Juan 1.1. Sencillo, texto sencillo, pero quiero que vean la diferencia entre estudiar la Biblia en griego, con la gramática, con las cosas griegas, y ponerle un poquito de pensamiento hebreo. A ver qué nos salió. Y aquí les quiero compartir y voy a leer lo que estuvo saliendo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos. Dice, yo le pregunté aquí, analicemos Juan 1.1. Entonces, la inteligencia artificial empezó. Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es uno de los versículos más profundos de la Biblia, el cual establece la divinidad de Jesucristo, su preexistencia eterna, su relación íntima con el Padre. Para comprenderlo a fondo, se puede desglosar en tres verdades teológicas clave. La primera, en el principio era el verbo. Al usar principio, en griego, argé, ¿no? Que argé es el origen común de todas las cosas para los griegos, Juan evoca deliberadamente el Génesis, el verbo del griego logos. Es un título para Jesucristo. En la cultura antigua, el logos significaba la razón divina o la palabra creadora. Significa que antes de la creación, Cristo ya existía eternamente. O sea, eso ya es un concepto bastante profundo, porque el Mesías ya existía en la eternidad. O sea, allá en la eternidad, en la luz inaccesible, ya estaba el Logos, la palabra, el Mesías. Entonces, ahí va el tema de, bueno, hay dos dioses, hay un padre y un hijo, ¿cómo es eso, no? Pero bueno, sigamos leyendo lo que nos dice aquí. Dice, y el verbo era con Dios. La preposición usada en griego es pros, que indica estar cara a cara.
Esto denota una relación eterna, íntima y de distinción personal entre el Verbo y Dios Padre. Y termina diciendo, y el Verbo era Dios. Afirma contundentemente la naturaleza divina de Jesús. Es decir, el Verbo es plenamente Dios. Esta afirmación prepara el terreno para el versículo 14, donde Juan revela que este Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí tenemos otra pregunta que podríamos hacerle a la inteligencia artificial. ¿Se hizo carne o existía en carne? Porque aquí arriba dice que el Cristo ya existía. Miren aquí, no sé si ven el cursor, Cristo ya existía. Entonces, Él, cuando vino acá, que era un espíritu, un Gasparín, y entonces Él se hizo carne o ya existía en carne, y vino y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Interesantes esas preguntas también. Se las dejo para que ustedes se las puedan hacer si quieren. Puedes profundizar en los matices del griego bíblico utilizando el texto. Aquí te pide si queremos preguntarle más o preguntar. Pero yo le hice la siguiente pregunta. A ver. Le dije, dame un análisis de Juan 1.1 en pensamiento hebreo semítico, sin tomar la gramática griega. A ver, ¿qué cambia? Si en vez de en una gramaticalmente analizamos el texto en griego, y vemos las palabras en griego, o vemos esas palabras con un pensamiento semítico, hebreo, antiguo. Entonces dice, un análisis de Juan 1.1 desde el pensamiento hebreo semítico revela que este versículo no es una propuesta filosófica abstracta, sino una declaración basada en el Génesis, la Dabar, la palabra creadora y activa de Dios, y la Shejiná, la presencia divina manifestada. Mientras el pensamiento griego busca definir la esencia de las cosas, la mentalidad semítica se enfoca en su función, su acción y su relación con la historia. O sea, función, acción. Entonces, a veces tenemos cosas de Dios que son funciones, no personas. No. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí tienes el desglose de Juan 1.1 bajo la matriz del pensamiento hebreo. En el principio, Bereshit. Para un oído judío del primer siglo, estas palabras activaban inmediatamente el recuerdo de Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ahí hay otro tema, ¿no? Porque bara es creó u organizó Dios. ¿Creó de la nada Dios o organizó lo que se había desorganizado por la guerra de Hasatán en el cielo? Otra preguntita que puede salir ahí, se las dejo. El tiempo lineal versus el origen. En el pensamiento hebreo, Bereshit no es solo un punto cronológico en una línea de tiempo, es la cabeza, es la primicia de todo lo creado, ¿no? Como el Omer Reshit, la primicia de la cosecha. La Torá preexistente, la tradición rabínica semítica ya sostenía que la Torá, la instrucción, palabra de Dios, preexistía a la creación y fue el plano arquitectónico con el que Dios hizo el universo. Juan toma este concepto hebreo y afirma que esa fuerza inicial no es una ley escrita, sino una persona, el Mesías. Entonces Juan está diciendo el Mesías, el Logos, la palabra, la Meinra. Aquí viene el verbo dabar Meinra, ¿no? Porque, ahí está, en lugar del logos racional de los griegos, el concepto semítico detrás de verbo es la dabar en hebreo o la Meinra en arameo. La Meinra en arameo, la expresión corpórea de la divinidad. Palabra en acción. Para los hebreos, la palabra de Dios no es solo sonido o un pensamiento estático, es una sustancia dinámica y concreta que hace cosas. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. La Dabar es Dios mismo en acción, creadora y profética. O sea, la Dabar, la palabra, y Yeshua, el Mesías, es Dios mismo en acción.
La Meinra en los Targumín es la traducción de las escrituras al arameo. O sea, es como interpretar las escrituras al arameo y escribirlas. En la época de Jesús, cuando las escrituras hebreas se traducían al arameo hablado, en unos textos llamados targúmines, se evitaba usar el nombre directo de Dios para proteger su santidad. En lugar, se escribía la Meinra, palabra del Señor. Por ejemplo, donde el texto hebreo decía Dios caminaba en el huerto, el Targún arameo decía la Meinra del Señor caminaba. Juan está usando una teología estrictamente sinagogal y semítica. El verbo es la manifestación visible, operativa de Dios. La manifestación corpórea visible de Dios. Ese es el verbo. El reshit, la ofrenda de Dios, ¿no? Y el verbo era con Dios. Así termina Juan 1:1, ¿no? En la mentalidad semítica, la expresión con Dios, no, esta es la segunda parte, el verbo era con Dios, evoca concepto de intimidad, sabiduría, compartida y compañerismo en el diseño. La sabiduría personificada, este pasaje hace eco directo de Proverbios 8, donde la sabiduría, Jochma en hebreo, se describe como una persona al lado de Dios durante la creación. Aquí vuelven a decir persona. Con él estaba yo ordenando todo. O sea, la sabiduría de Dios estaba con Dios ordenándolo todo. Pero es que a veces en el idioma semítico hebreo, vos hablas de vos mismo en tercera persona. Ese es el tema. Eso no lo pregunté, pero se lo dejo para que lo pregunten. Distinción funcional. En el pensamiento hebreo no hay espacio para la división de esencias griegas, pero sí para la distinción de manifestaciones. La palabra estaba con Dios como su propio aliento y sabiduría emanaba, íntimamente unida a Él, pero distinguible en su función reveladora. Y el verbo era con Dios, Elohim Hayá. Ahí el Geneton pasan como Hayá. Para el estricto monoteísmo hebreo, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, decir que el verbo era Dios no significa un segundo Dios, lo cual sería idolatría pagana, que es lo que muchos nos dicen a nosotros porque creemos que Yehoshua es Dios y la parte de las raíces hebreas que se judaizaron dicen que somos paganos por creer eso. Somos idólatras, somos herejes, porque decimos que Dios murió y cosas así. Unidad de identidad y autoridad. En el semítico, la palabra Elohim, Dios, denota poder supremo, autoridad, la fuente de toda vida. Decir que la palabra era Dios significa que posee la mismísima autoridad, peso, kabod, carácter del Padre. Muchas veces dice en la Escritura que el kabod de Dios, el peso de Dios, la potencia de Dios, es el Mesías. La manifestación del kabod de Dios es el Mesías. La extensión de su ser, la palabra no es una criatura separada de Dios, de la misma manera que la palabra es un hombre, no es un ser separado de ese hombre. La palabra de un rey representa y es el rey mismo en términos de autoridad, jurídicamente vinculante. Si la palabra habla, es Dios quien habla. Si la palabra crea, es Dios quien crea. O sea, no es aquí que Yehoshua sea un segundo, un enviado de Dios como un representante legal, como un subordinado. No. Es la misma esencia de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Resumen del contraste semítico versus el griego. Enfoque griego, logos, razón universal, principio, logos, mente. En hebreo sería, o Mimra arameo, palabra viva, acción, creadora, poder en movimiento.
principio, origen cósmico, elementos, primigenio de la materia, Bereshit, la cabeza de la creación, el pacto original de Dios. Ser Dios, compartir la misma sustancia metafísica divina, tener la misma autoridad, gloria, cabot, presencia activa del Creador. En conclusión, desde la perspectiva semítica, Juan 1.1 no intenta explicar la metafísica de la Trinidad, sino proclamar que el mismo Dios que habló en Génesis para crear el mundo ahora ha vuelto a hablar de forma definitiva y personal a través del Mesías, quien es su propia palabra viva, es parte del Dios mismo. No, Mesías es lo que se manifestó de Dios, lo visible de Dios, la Meinra, la expresión corpórea de Dios. Y la gloria que nos destruiría si se presenta está en la luz inaccesible. De momento no se presenta. Ese Sabá. Pero ¿ven la diferencia entre pensar en una Trinidad, como dice, metafísica de la Trinidad, a un pensamiento hebreo semítico? No, me pregunta, ¿te gustaría que analicemos el verso 14? No sé qué, pero yo le hago otra preguntita aquí. Eso es poder conocer y poder preguntarle cosas correctas a la inteligencia artificial para que te busque información. Yo le digo, en vez del verbo era con Dios, porque ahí el pros en griego no es con, o sea, es para o hacia. ¿No? Entonces yo le pregunto si se podría traducir como pertenecía a Dios. ¿No queda mejor decir el verbo le pertenecía a Dios? Y aquí me dio una contestación que me gustó también el sentido, ¿no? Porque a veces el le pertenecía no es de, como aquí dice, por ejemplo, aquí dice, la traducción del verbo le pertenecía a Dios no refleja con precisión el pensamiento hebreo ni el texto original, ya que reduce una relación de identidad, compañerismo e igualdad a una manera de relación de propiedad, como la de un dueño y un objeto. Yo no lo quiero decir que le pertenecía a Dios en el sentido de objeto. Bueno, Dios tiene algo que le pertenece y eso es lo que dio para salvarnos. No, no. Dios tenía su cuerpo y se despojó de su gloria y él ofreció su cuerpo, su expresión corpórea, su Meinra, como corbán. Eso es lo que, o sea, ese corbán era de Dios, era Dios mismo dándose. Pero miren lo que me introduce la inteligencia artificial, me hace esa salvedad, ¿no? Que no se podría poner porque si no sería como un objeto. Si le pertenece a Dios sería como algo que le pertenece a Dios y Dios lo da, como si fuera algo aparte de Dios, que en cierta forma está bien. Dice, desde la perspectiva del pensamiento semítico y del trasfondo del Antiguo Testamento, la traducción tradicional estaba con Dios es mucho más acertada por las siguientes razones. El concepto de la dabar palabra no es propiedad, es emanación. O sea, emanó de Dios. Es como cuando dice ahí que fue engendrado por Dios. El Mesías fue engendrado. Cuando una mujer engendra a un hijo es algo que emana de ella, que sale de ella. Entonces Dios emanó ¿ah? Al hijo, que es su palabra, que es su dabar, su expresión corpórea. Dice, en la mentalidad hebrea la palabra de una persona no es algo que el individuo posee en un cajón. La palabra es una extensión de su propio ser y carácter. Cuando Dios habla, la palabra, dabar, sale de él con poder y vida propia para cumplir una misión. Isaías 55:11. Decir que le pertenecía hace sonar al verbo como una herramienta o una criatura externa creada por Dios, perdiendo el sentido de que el verbo brota directamente de la intimidad del ser divino. El eco de la sabiduría, la Jotma en Proverbios, en este ejemplo, el trasfondo semítico de este pasaje se encuentra en Proverbios 8, donde la sabiduría de Dios está personificada en la creación.
El texto hebreo en Proverbios 8:30 utiliza la palabra etzel, que significa al lado de o junto a. Con él estaba yo ordenando todo. La sabiduría estaba con Dios, ¿no? O la sabiduría le pertenecía a Dios, dice. O también dice Proverbios 8:22 que en el principio, en el Reshit estaba con la sabiduría al principio de todas las cosas. Es una relación de compañerismo, presencia activa e intimidad, delicia de él todos los días. Decir que la sabiduría le pertenecía debilitaría esa imagen de un arquitecto trabajando codo a codo con Dios. Contradice las siguientes frases del versículo. El versículo cierra diciendo, y el verbo era Dios. Aquí podemos preguntar por qué dice el verbo era Dios si en sí el texto griego dice Dios era el verbo. Me queda esa pregunta también, pero no en el contexto gramatical griego, porque en el gramatical griego sí te lo pueden cambiar el orden de las palabras, por el artículo y eso, porque el artículo está en el verbo, no en el Dios. Si en la frase anterior dices que el verbo le pertenecía a Dios como una posesión, generas una contradicción lógica e ideológica con la afirmación de que el verbo es Dios. O sea, eso le pertenece, digamos, sería, ¿no? la contradicción. Un objeto poseído no es igual a su dueño. Sin embargo, en el pensamiento semítico, el dinamismo de estar con Dios íntimamente unido a Él permite que en la siguiente frase se afirme legítimamente que comparte su misma esencia y autoridad divina. El trasfondo de Meinra arameo. Como vimos antes, los targúmenes, traducciones arameas de la época de Jesús, usaban la Meinra, palabra del Señor, para referirse a la manifestación visible. Ahí dice manifestación visible de Dios, es manifestación corpórea de Dios. En esos textos la palabra no es descrita como una propiedad de Dios, sino como Dios mismo en acción comunicativa. La palabra es Dios mismo en acción comunicativa. En resumen, pertenecer rebaja el verbo al estatus de un objeto o una propiedad. En cambio, estar con Dios preserva la joya del pensamiento semítico, una distinción relacional íntima dentro de la absoluta unidad del ser divino. Dice, si quieres podemos explorar algo, pero en vez de explorar algo yo le hice otra preguntita. Le puse, sí, pero yo digo que Yeshua, si yo digo que Yeshua es la palabra de Dios manifestada y la tomo como la expresión corpórea de Dios, que en él, a ver, ¿qué pasa si yo digo que Yeshua es la manifestación corpórea de Dios? Y aquí me da otro enfoque. Tu enfoque es teológicamente muy rico y toca una de las verdades más profundas del pensamiento semítico. Yeshua es la expresión corpórea, visible, tangible de Dios. Pensamiento semítico. No estoy inventando cosas cuando digo que Yeshua es la expresión corpórea. Entendido exactamente así, tu argumento tiene mucho sentido, pero el uso de la palabra, seguimos con el tema de la palabra pertenecer. En vez de pertenecer, vamos a cambiarlo por emanación y queda mejor. No, sigue generando un pequeño problema de precisión en la mentalidad hebrea. O sea, la palabra pertenecer como que no cabería, ¿no? Si la definimos desde la perspectiva de pertenecer, no queda del todo bien por una razón fundamental. La expresión de un ser no le pertenece a ese ser, sino que es ese ser en manifestación. Ahí está, es el ser mismo. Por eso me dice que no podría ser pertenecer, pero sí es la expresión corpórea de Dios. Yehoshua. Aquí te desgloso por qué el pensamiento semítico prefiere ver la palabra como una emanación o extensión en lugar de una propiedad. El cuerpo y el espíritu no se pertenecen, se integran. Si tú hablas
o extiendes tu mano para sanar a alguien, no dices mi palabra me pertenece o mi mano me pertenece, en el sentido de un objeto externo. Tu mano y tu palabra son tú misma en acción, tú mismo en acción. En la mentalidad hebrea, la dabar, palabra, es la manifestación externa del pensamiento interno de Dios, el Elohah. Al decir que la palabra le pertenece a Dios, creas una distancia, como si Dios fuera el dueño de un objeto llamado palabra. Pero en el monoteísmo hebreo, la palabra de Dios es el poder invisible del único Dios haciéndose visible. El peligro del subordinacionismo. En el contexto del primer siglo, si los oyentes judíos de Juan hubieran escuchado que la palabra le pertenecía a Dios como una posesión inicial, habrían incluido que la palabra era una criatura, un ángel excelso, un plano arquitectónico o un intermediario creado. Algo muy similar a lo que hoy creen los testigos de Jehová o lo que enseña el arrianismo antiguo, o también algunos que de las raíces hebreas que enseñan que, esto lo agrego yo, ¿no? Que Yeshua es el Hijo y está el Padre y son dos y Él es el mensajero real. Ah, el subordinacionalismo. Subordinacionismo. Sería, para el pensamiento semítico, en el pensamiento semítico eso no existe. El Mesías no es un objeto propiedad de Dios, que Dios haya mandado para salvarnos, un subordinado, un mensajero real, no existe en ese sentido. De parte de Dios, de parte de algún rey puede ser que haya un subordinado, un mensajero real, pero de parte de Dios, no. Que luego tome cuerpo. Es el kabod, la gloria, el brazo de Hashem, Isaías 53:1, que se desnudó en la historia para salvarnos. El brazo no le pertenece al cuerpo como un reloj. El brazo pertenece intrínsecamente al cuerpo. O sea, en el pensamiento semítico antiguo no cabe el hecho de un mensajero real. Eso cabe en el mundo de los reyes y de las naciones del mundo semítico antiguo, pero no en el tema con Dios. No sé si me explico o no me doy a entender con aquellos que dicen que es el mensajero real. Y Yehoshua es parte divino y viene de Dios, pero es el mensajero real, no es Dios. Una alternativa que encaja mejor con tu idea es emanaba o estaba en. Si quieres enfatizar que en el principio de todo, antes de la manifestarse en la carne, ahí me queda otra pregunta, ¿qué carne? ¿No? ¿Qué tipo de carne se manifestó? Porque 1 Corintios 15 dice que él tenía carne celestial, el Adán del cielo. Esa expresión corpórea e inteligente estaba contenida e integrada en el ser de Dios. Las palabras semíticas correctas serían: la palabra estaba en el seno de Elohah, un semitismo que Juan mismo usa en Juan 1:18 para hablar de una intimidad total. La palabra emanaba de Elohah, como la luz emana del sol. La luz no le pertenece al sol como una propiedad. La luz es el sol manifestándose a la distancia. Impresionante esto. ¿Cómo se leería bajo tu excelente propuesta? Me pone, gracias ya por decirme que tuve una excelente propuesta. Gracias. Si unificamos tu visión de Yeshua como la expresión corpórea con la precisión hebrea, el versículo se entendería así. En el principio ya existía la expresión viva de Dios o corpórea de Dios, Yeshua. Y esa expresión estaba íntimamente unida en el ser de Elohah. Y esa expresión era Elohah mismo manifestándose. ¡Qué tremendo esta conclusión! Fantástico. Fantástico. ¿Ves la diferencia al quitar la idea de propiedad, pertenecer y dejar la unidad, procedencia? Salvas el monoteísmo hebreo y elevas la divinidad de Yeshua al máximo nivel posible.
Y de aquí me sigue que si quiero preguntarle más cosas y ya no le pregunté más. Familia, me quedo con esta conclusión. En el pensamiento hebreo semítico, si entendemos que Yeshua es la expresión corpórea viva de Dios, Juan 1.1 diría, en el principio ya existía la expresión viva de Dios o la expresión corpórea de Dios, la Meinra, el logo, la Dabar. Y esa expresión estaba íntimamente unida en el ser de Eloah. Y esa expresión era Eloah mismo manifestándose. Tremendo, tremendo. Solo haciéndole preguntas correctas a la inteligencia artificial y viendo información que a veces uno no tiene porque hay muchos libros o muchas cosas que están en hebreo y a veces recién estamos aprendiendo hebreo. Entonces, solo tener el concepto claro de que Yehoshua es la expresión corpórea manifestada en cuerpo celestial que se disminuyó a una semilla, se implantó en el vientre de María y vino aquí y tomó sangre, portó sangre, símbolo del pecado del mundo, y la derramó sin mancharla. Y esa misma sangre es el testigo de que hubo un sacrificio y que abrió el velo. Y hoy podemos entrar a comer del árbol de la vida, que es Yehoshua mismo. Familia, a veces podemos ver, para hacerles este tipo de preguntas a la IA, el tema es que hay que saberle preguntar para que te pueda dar las contestaciones correctas. También muchas veces podrán decir algunos, pero la IA te contesta lo que vos querés saber. En este caso, yo le pregunté sobre el mundo semítico y la IA dijo lo que el mundo semítico, hebreo antiguo, diría. No la gramática griega, que muchos, a veces el Nuevo Testamento, lo interpretan según la gramática griega, las palabras en griego y la gramática griega, y hacen así sus traducciones sin tener en cuenta el concepto hebreo, semítico, antiguo, el pensamiento hebreo. Entonces, ahí es cuando se falla la cosa. Pero me encantó. Vamos a volver a compartirla. En el principio ya existía la expresión viva de Dios, Yeshua. Y esa expresión estaba íntimamente unida en el ser de Eloah. Y esa expresión era Eloah mismo manifestándose. Nada, genial. El texto este está genial. Dios les bendiga, familia. Que pasen lindo. Shalom.